Acompáñeme porque ya está con nosotros Héctor Daer. ¿Cómo le va, Héctor? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Un gusto bien. tenerlo, ¿eh? No, el gusto es mío. Bueno, el gobierno dice, y yo recreaba algunas de las ideas que generalmente ha dado a conocer, o en todo caso busca venderle a la sociedad, ahora dice, es por acá. Digo, ¿se equivocó antes y ahora ha encontrado algún tipo de salida a la compleja situación económica que tenemos? No, por un lado hicieron todo mal, porque aún queriendo ser un gobierno liberal me parece que hicieron un desastre. Pero aparte se enfrasca todo en una idea de modelo de país primarizado, un país sin valor agregado. Vemos el mundo que se desarrolla con una gran inversión en ciencia, en tecnología, en investigación, cosa que acá no sucede. Y creemos que la idea de quien hoy nos gobierna es esa, ¿no? Digamos, un desarrollo energético, un desarrollo energético entre comillas, ¿no? Digamos, tuvimos la suerte en nuestro país que aparezca Vaca Muerta, un desarrollo agropecuario y un sistema financiero que administre todo ese esquema, ¿no? Es decir, hay Por sectores supuesto, que son favorecidos del modelo económico y hay muchos otros que no, dice usted. hay sectores que no tanto son favorecidos Por el tema de la energía, por ejemplo, sí. Y el tema de la energía también es relativo, digamos. Los que se favorecen son los que hacen la distribución, que tienen, digamos, no solo dolarizaron la producción a boca de pozo, sino que dolarizaron el traslado, dolarizaron la distribución de energía y demás, tanto de gas, de electricidad y demás, ¿no? Con lo cual, una economía indexada y dolarizada como esta es imposible de sostener con los aumentos de tarifa permanentes. Pero bueno, yo recién escuchaba la editorial tuya, ¿no? Acá el problema es qué ponemos en debate y qué está en debate en la sociedad. ¿No? Digamos, hay una gran capacidad. Se devaluó el peso el 100%, ¿no? Los huevos, que porque el pollo come maíz, se devaluaron el 100%. La harina, digamos, todos los alimentos básicos que después replicaron. Y hoy aparece un éxito mantener el dólar a 38 pesos, ¿no? O 38 y pico, 38.50, no sé cuánto están. Digamos, esto es lo que me parece que tenemos que resolver los argentinos. O sea, hay una especulación, digamos, dice usted, en torno al tipo de cambio, por ejemplo, en detrimento de la actividad económica. Esto no tengas duda que fue así, digamos. Alguien ganó y alguien perdió en una devaluación que se fumaron 8.000 millones de dólares y el dólar saltó a 40 pesos en una semana. Sí, entiendo. Eso es un tema, pero yo lo que digo es otra cosa, digamos, ¿qué es lo que debatimos? Digamos, porque si no nos vamos a encontrar que es un éxito que el dólar no esté a 50, es un éxito, cosas que fueron totalmente nocivas, nocivas para los sectores productivos, para los sectores medios, ¿no? Y para la Argentina común, ¿no? que hoy nos rodea. Bueno, digamos. si uno ve lo que ha sido el comportamiento, por ejemplo, del gobierno en los últimos días, muy interesante porque lo que usted marca tiene que ver también con lo que está pasando con el Banco Central. Fíjese que un Banco Central que tiene una cotización del dólar circunstancial, que empieza a bajar un poco, que empieza a toser, a ver, de lo que ha avanzado, que ha sido una cuestión casi aberrante, le diría. Esto es la devaluación del 100%. Tenía la posibilidad del Banco Central de bajar su tasa de interés para empezar a reactivar la economía y en cambio lo que ha hecho es ha dejado la tasa en el 60% prácticamente y ha comprado dólares en el mercado. Entonces uno ahí entiende que políticamente el gobierno cómo juega. Bueno, dejo el dólar lo más estable que puedo y sacrifico la actividad económica. ¿Usted lo ve así? Pero no tengas duda, digamos, esto es a costa de una gran recesión, ¿no? Y de la profundización de un modelo de país. Digamos, no hay otra cosa en el medio. Por supuesto, en esto lo que tienen es una gran creación de un relato que permanentemente te generan instancias de discusión de un tema, de otro tema, y no discutimos lo del fondo. Digamos, estamos hablando que termina un año con el 47 y pico % de inflación. Y este año vamos a tener, no sé si el 40 y pico, pero vamos a tener más arriba el 30.
Pero no es que lo decimos nosotros, lo impone el régimen de aumentos tarifarios y ya no es un tema de los salarios. La actividad económica no resiste y no puede acompañar ese proceso. Dos cierres de paritarias de fin de año marcaban un 23%, el SUTER y los empleados de clubes y mutuales cerraron en 23 a fin de año. Rápidamente se especuló con la idea de que el gobierno quiere imponer una pauta del 23% para el ajuste salarial del año que viene. Usted dice la inflación va a ser más alta y por ende va a haber que negociar salarios por encima de esa marca. Hay actividades que van a un ritmo y otras a otras, ¿no? Digamos, nosotros tuvimos la suerte de cerrar en el sector industrial nuestro, sí, en sanidad, cláusula gatillo. En el sector asistencial vamos a tener que rediscutir lo que perdimos durante el año, sí. Así que lo iremos acomodando. ¿Pero queda margen para recuperar lo que se perdió durante el año? Bueno, pero recién vos ponías la figura de dos ancianos. Acá uno de los problemas es el financiamiento del PAMI. El PAMI nada más dio el 12,5% de aumento, sí, a los que le dan la prestación, ¿no?, de noviembre del 2017 a diciembre de este año. No, ha sido... Entonces, ¿la variable cuáles son? Es la prestación total de salud. No, lo que ha pasado con los jubilados. Entonces, es realmente alarmante. Este es el tema de fondo. Estos son los temas que uno pretende permanentemente imponer en la agenda y por supuesto nos tiran temas con una gran capacidad. ¿Qué significa que les tiran temas? Y te tiran temas, pero no a nosotros, a la sociedad. ¿No? Usted dice planteos, debates que... Pero se termina naturalizando el aumento del transporte, se termina naturalizando el aumento del subte, digamos, todo como que termina siendo una cosa natural, producto de que, como la barbaridad que se dijo, de decir, se regalaban las tarifas. Pero ¿no? a ver, digamos, este es el tema. Yo lo que quiero preguntarle es, en una Argentina que la verdad que el año pasado ha dado parámetros desde el punto de vista económico realmente muy, muy alarmantes, pobreza, indigencia, inflación, los salarios que siempre han quedado a mitad de camino. Digo, ¿cuál es el rol que cumple el sector sindical y si ese rol ha cambiado a lo largo de los últimos años? Quiero preguntarle. No, el rol no cambia, Los sindicatos intentamos en cada una de nuestras actividades llevar los salarios y las condiciones de trabajo para no perder poder de compra, para no perder fuentes de trabajo, ¿no? Y por supuesto defendiendo lo que para nosotros es el esquema de distribución de riqueza, que es el convenio colectivo y la legislación laboral. Ahora, hoy tenemos un compromiso doble, que es trabajar también en la actividad política y lograr la unidad de todos los sectores populares para tener una alternativa. O sea, tiene que repartirse. Porque esto es político. Digamos, esta es la discusión de fondo, es una discusión política de modelo de país. Y siendo una discusión política, hubo sectores que criticaron que la CGT hubiese levantado la medida de fuerza de fin de año. Digo, siendo políticamente una especie de gestión, ¿no? Usted decía, estamos en el sector sindical, en el tema salarial, también en la cuestión de los empleos y además en la cuestión política. ¿Políticamente no servía hacer un paro a fin de año? Políticamente no sé si servía, lo que sí sirvió es que le puso 5.000 pesos arriba de la mesa de discusión de muchas paritarias que no estaban resueltas y producto de eso algunos pudieron resolver en modificar esa paritaria que en algunos gremios venía en el 20%, en otros inclusive venía en el 15%. La realidad es que al momento de esa discusión solo el 25% de los convencionados había rediscutido y readecuado los salarios de aquel inicio, ¿no?, que eran actualizaciones del 15% nada más. Eso generó una dinámica que, por supuesto, no alcanzó como no alcanzó cuando firmamos el 30 y pensábamos que estábamos firmando un buen salario y después termina devorando toda esta debacle inflacionaria. El rol político tiene que ver con trabajar primero en la unidad de todos los sectores. Esto es fundamental. ¿Se puede trabajar en ese sentido? Y estamos obligados a trabajar. Acá no hay posibilidad de que haya dos peronismos o tres peronismos. El movimiento obrero es la primera víctima de un proceso nuevo de este gobierno, no tengan dudas. Porque que vienen por los derechos laborales, no tengas duda,
Bueno, eso le quiero... Bueno, se lo pregunto ahora, en definitiva. El gobierno mantuvo reuniones en el día de hoy, incluso con algunos sectores, sector metalúrgico, en estas mesas que se hacen para que los sectores le planteen al gobierno algunas inquietudes, y pidió que le llevasen en una carpeta determinado tipo de iniciativas de carácter laboral. Obviamente, lo que estaba en esas carpetas tiene que ver con la reducción de licencias, con el pago de indemnizaciones que se vayan acotando, digo, cuestiones que se van a discutir o que uno intuye que el gobierno va a tratar de plantear en el Congreso este año. ¿Usted ve lugar para que haya una reforma laboral? Por debajo de la ley de contrato de trabajo no pueden discutir nada, ningún convenio ni nada. Esto lo hablamos con los compañeros de la UON, lo hablamos con todos. Esas mesas, Sí. en algunos sectores lo que hicieron fue reducir el impacto de las cargas sociales, en el caso de textil, calzado y alguno más. No hay margen para perder derechos, pero bajo ningún punto de vista. ¿Pero qué pasa si el gobierno insiste con una reforma laboral? Pero no tengas duda que acá vamos a tener la oposición gremial y la oposición política. ¿Usted podría hacer un paro si... Pero no tengas duda, no tengas duda. O sea, usted, si hay la intención del gobierno de hacer una reforma laboral, usted va a hacer un paro. Pero no tengas duda, no lo hago yo, lo hace el movimiento obrero. Sí, lo hace la CGT. Digamos, ¿no? Esto no tengas duda. Pero aparte no hay posibilidades políticas de que lo resuelvan, digamos. Uno está más convencido de que esta es una aventura bastante distractiva de la realidad que estamos padeciendo a lo que puedan hacer. No me imagino una aventura de esa, porque aparte no creo que pase por el Congreso, y aparte va a tener una reacción del movimiento obrero fundamental. ¿Y qué lectura hace de las imposiciones que generalmente el gobierno termina aceptando del Fondo Monetario? En ese sentido, una de ellas es habitualmente las recomendaciones para que haya algún tipo de reforma laboral. Sí, pero es más profundo el tema. Este gobierno fue el que fue a pedirle al Fondo Monetario plata, y para que le den plata, este gobierno es el que va y ofrece reformas estructurales. Digamos, usted dice que el fondo no le pidió, sino que el fondo tiene un staff que dice, con esta realidad este país, digamos, acá no solo el fondo, hay algunos adentro de este país que también dicen la normativa legal de los trabajadores, el derecho laboral y demás es un tropiezo al desarrollo, digamos, acá, y lo escuchamos desde los sectores que corren por derecha, inclusive al propio gobierno, pero este gobierno es el que le lleva todo. Este gobierno es el que propone los acuerdos. Entonces, este gobierno en sociedad con el fondo, que genera la dependencia de esta suerte de préstamos de un poco menos de interés, es generar estas consecuencias. Pero, digamos, acá hay responsable político de esto es el gobierno. ¿No? Digamos, responsable político de haber ido al fondo y de llevar estas propuestas al fondo es el gobierno. Digamos, asignémosle responsabilidad política al que la tiene, porque si no le echamos la culpa al fondo y no discutimos los temas que tenemos que discutir en Argentina también, ¿no? ¿Por qué se va Juan Carlos Smith del triunvirato de la CGT? Porque Juan Carlos llegó un momento que él pensaba otra cosa, pensaba que por ahí había que hacer un congreso. También tenía alguna saturación personal y la verdad que hacer un congreso hubiera generado 2 CGT, esta es la verdad. O sea, si hubiese partido la CGT directamente. Se partía la CGT, pero no es que se partía con un debate. Si hubieran hecho 2 congresos y si hay 2 CGT no existe. Y la CGT es una institución que hay que cuidarla porque es el único instrumento institucional que tiene la sociedad, ¿no? En términos de debate social es el único instrumento, ¿no? Y bueno, él, después de un paro, hicimos la conferencia de prensa, ese día se descompuso, se fue a Rosario, y el día domingo nos comunicamos por teléfono y nos hizo ese comentario que, bueno, que había decidido presentar la renuncia, no a la organización sindical. O sea, no renuncia a la CGT, sino
renunció al cargo. ¿Qué rol, ahí lo tenemos de fondo a Hugo Moyano, qué rol tiene hoy Hugo Moyano en el sindicalismo? ¿Qué rol tiene en la CGT? ¿Qué gravitación tiene en un supuesto armado de un frente opositor? Bueno, Moyano es un dirigente que es indiscutible su aporte y es indiscutible la presencia de un sector importante del movimiento obrero, que es el gremio de camioneros, y aparte es el referente de un grupo grande de dirigentes también, ¿no? Ahí lo tenemos a Sergio Massa, me viene bárbaro Massa, porque habló Carlos Acuña en las últimas horas y dijo, el candidato del movimiento obrero es Sergio Massa. Bueno, pero esos son rótulos. Pero es una definición. Hace un mes él estaba en una reunión también y dijo, el candidato es Lavagna, digamos. Bueno, también dijo que el movimiento obrero también apoyaría la candidatura de Roberto Lavagna. Bueno, por eso, digamos, el movimiento obrero es todo. El movimiento obrero, inclusive la CGT es toda. La CGT es el Consejo Directivo, es la Corriente Federal, es Moyano. Lo que tenemos que buscar es la unidad de todos. ¿Pero a quién le parece usted un buen candidato? ¿Quién sería un buen candidato a presidente? Bueno, ahí te voy a mostrar que tengo responsabilidad institucional. Creo que el candidato tiene que salir o de una gran paso o de un acuerdo de todos los sectores. Tiene que ser alguien que sintetice y que no esté vetado por ninguno de los sectores, ¿no? En ese esquema, ¿la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ser candidata? Yo creo que tiene que estar inevitablemente, digamos, porque hay quien refractariamente dice, yo con Cristina no me siento, y hay algunos que dicen, yo con Massa no me siento. Sí. Yo creo que tenemos que lograr esa síntesis de todos. Bueno, a ver, el candidato hay que esperar. Sí. Hay que esperar. No, decía que, el propio Carlos Acuña, cosecretario general de la CGT, plantea en gran medida en los medios. Pero porque él milita que lo que sería un balotaje entre Cristina y Macri. Él dice que bueno, que eventualmente Cristina podría perderlo, mientras que algún otro candidato, Lavagna, un Massa, etcétera, tendría chances de ganar. ¿Usted cree que ese escenario puede darse de esa manera? Pero si hay tres peronismos, gana Macri, olvídate. Si hay dos peronismos, tres peronismos, gana Macri. Acá hay que no hay que colgarse de lo que nos inventan, ¿no? Yo creo que Sergio, Rossi, Felipe, Tayana, Ginés, algún gobernador, Cristina, qué sé yo, todos tienen que confluir en una alternativa. Si hay dos alternativas... Bueno, hay egos, ¿no? Hay quien dice, bueno, Alberto Fernández estuvo el otro día en el programa y dice, la verdad que está lleno de egos y cuesta bueno, pero, viste, nosotros estamos en una posición desprendido de esos egos. Decimos, che, nosotros no queremos ser ni presidente, ni vicepresidente, ni nada. Bueno, viejo, hay que ponerse de acuerdo. Digamos, acá hay temas de fondo por los que hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa, Daer, si Macri reelige en la Argentina? Y yo creo que la primera acción es reformar, porque si es reelecto va a tener números en una de las cámaras y seguramente vendrá por la legislación laboral, no me cabe duda. Por eso, con un interés primario como trabajador, creo que tenemos que hacer todo lo posible para que eso no se dé. Héctor Daer, le quiero agradecer muchísimo haber estado en nuestro programa. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable, lo saludo y ya me voy para el tótem. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, síganme porque, a ver, dos datos que son importantes y son, en definitiva, yo digo, manifestaciones de lo que es la realidad de la economía argentina, la economía real, no la economía financiera. Fíjese, inflación mayorista, y no se asuste, pero este es el número que cerró 2018 con los datos que dio a conocer hace algunas horas nada más el INDEC, 73,5%. Claro, usted dice, no, pero la inflación minorista fue del 47,6%. Bueno, la diferencia, la brecha que hay entre ese número y el de la inflación minorista es lo que en gran medida, opinan algunos, yo coincido, va a generar cierta presión en el arranque de lo que son los primeros meses de este año, y obviamente hay una cuestión inercial que va a llevar muy probablemente a constituir algún tipo de piso en la inflación mensual del orden de entre el 2 y el 3%. Así que atención con este dato, es muy relevante, es muy importante. A ver, para que usted lo tenga en cuenta, es directamente los costos que asume un productor mayorista
que hace productos, que lo tiene que distribuir a través de un canal minorista y que en todo caso el comerciante o el minorista no termina de trasladar. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder en definitiva clientes, es decir, absorbe una parte de su rentabilidad para tratar de cazar lo que son aumentos que van en el orden del 73% y llevarlo a la góndola con aumentos que en el orden del 43, 47% aproximadamente terminaron cerrando el año. El otro dato lo tenemos allí del otro lado, los costos de la construcción, 44%, 44,8% lo que es el incremento. ¿A alguien le cabe alguna duda que la construcción es, por un lado, un motor realmente importante de las economías y sobre todo es el motor que reacciona más rápido? Usted pone dinero en la construcción y al mes siguiente ya tiene puestos de trabajo creados y tiene actividad económica y además tiene demanda de lo que son los insumos. Cuando se cae la construcción también se cae, obviamente, esta demanda, pero sobre todo caen rápidamente lo que son los empleos que traccionan mucho, en definitiva, toda una serie de actividades que son periféricas, pero que son muy importantes y que le dan muchísimo trabajo a muchos argentinos. Por eso es tan importante muchas veces la obra pública y por eso cuando se frena la obra pública es un deterioro enorme. En algún caso discutiremos después si esto le sirve al PBI permanentemente. Claro, una vez que usted hizo la torre, esa torre no es una fábrica que produce, es una torre que quedó quieta y que en todo caso generó actividad económica mientras se construía y cuando quedó, quedó. Mientras que lo que es la industria, cuando usted pone en marcha una industria, cualquiera sea, o una empresa, eso genera actividad económica permanentemente y es una riqueza adicional que obviamente recibe la estructura económica del país. Solamente para pensar un poquito qué es la construcción y qué es la industria. Señor Jorge Alperín, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Placer. ¿Bien? Igualmente. Bien. Bueno, a ver, mira, me voy a repetir con una pregunta filosófica, con esto que el gobierno plantea de ¿es por acá, señoras y señores? Y uno dice, bueno, pero a ver, si era por acá, ¿por qué no vinieron antes? Y en todo caso, si el gobierno dice sistemáticamente es por acá, ya sabemos que se la va a dar de frente contra una pared. Digo, ¿cuál es la visión que tenés un poco en términos sociales, en términos económicos de esta Argentina de hoy? Bueno, ese es por acá. Evidentemente vienen trabajando en una dirección. Esa dirección ha producido los desastres que estamos mencionando. Una inflación de casi el 50%, una inflación en los 3 años del 170% casi, un dólar que se disparó, se multiplicó por varias veces, desempleo, cierres de empresas, un mercado interno deprimido. No es por acá. Por otro lado tiene que ser, por acá no puede ser. Tampoco nos está diciendo que va a cambiar el rumbo, no. Es decir, que ellos siguen por un lugar, siguen, por ejemplo, diagnosticando la inflación como un problema de emisión monetaria y de déficit, y entonces resulta que tenemos una inflación que aplicada a la receta, aplicado déficit cero y emisión cero, sí, resulta que no se controla la inflación y los más optimistas dicen que este año, la inflación será como mínimo del 30%, y eso los optimistas. Es decir, que no era por acá, no era por el emisión cero ni déficit. Es más, hay un interesante artículo del ex viceministro de Economía de Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, que hace una comparación entre 2011 y 2014. El nivel de crecimiento de la emisión era del 31% en el gobierno de Cristina Fernández. En estos 3 años el nivel de crecimiento de la emisión fue del 31%, fue igual. Pero ¿qué pasa? En esos 4 años de Cristina Fernández la inflación fue del 26% promedio y en estos 3 años de Macri la inflación es del 37% promedio. Entonces no era la emisión la explicación de todo. ¿Cuál sería? Serían las tensiones distributivas. Claro, las tarifas, ¿no? Las tarifas, el dólar, la devaluación que trajo un impacto que Prat Gay decía que no iba a tener. Así que no es por acá, no es por acá, es por este otro lado. Ahora, ¿cuál es ese otro lado? Y ahí te pones a preguntar, ¿por qué? Si la performance de 3 años ha sumado desastres, sí, ¿por qué a fin de 2018 no hubo estallidos sociales? Macri se tomó 3 semanas de vacaciones, todo su gabinete se fue por las playas. ¿Y por qué, Jorge? Yo creo que hay factores que lo explican y que nosotros tendemos a creer que es la economía por donde hay que atacar el problema. Y por supuesto que el problema va a tener que ser atacado por la economía. Pero me parece que la oposición, coincido con Paula Canelo, una inteligente socióloga,
de que se equivoca creyendo que por ese lado le roza y le afecta. Creo que hay factores que explicarían por qué Macri todavía se puede plantar, después de 3 años de desastres acumulados, con chances de ser reelecto. Esto no quiere decir que va a ser reelecto y no considera tampoco imponderables como, por ejemplo, que Cristina decidiera no presentarse o ir a la provincia en vez de Nación. El gobierno tendría chances de ser reelecto a pesar de lo que ha sido la performance negativa en términos económicos. Supongamos que los factores que hoy tenemos se mantengan, ¿no? Digo, con la evolución previsible de muchas cosas como la económica, supongamos que no hay un colapso, porque una estampida cambiaria nueva, este año me parece que podría ser un default. Bueno, me parece que el gobierno se está asegurando, está matando la economía, pero se está asegurando que eso no tenga lugar. Sí, pero asegurar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, un año electoral es un año de fuga de divisas. Sí, por supuesto. Se acelera la fuga de divisas por incertidumbre, mucho más cuando la oposición tiene chances de ganar. El populismo, como dicen los sectores del capital, tiene chances de ganar la elección y volver. En consecuencia, la incertidumbre de los sectores que fugan divisas aumenta. ¿Hasta dónde van a poder controlar eso? Otra, el pago de deuda. Hay 56.000 millones que pagar de dólares este año. Vamos a recibir del FMI 23.000 millones. O sea, todo eso puede presionar el tipo de cambio. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es esta, digamos, ¿por qué Macri podría reelegir este año? Hay factores de otro orden, como por ejemplo, Macri nunca fue, ni llegó a la presidencia, ni revalidó el 2017 en las elecciones de medio término a causa de performance. Es decir, no llegó mostrando performance, no fue valorada las performances en la ciudad de Buenos Aires, no fue eso lo que lo llevó a la elección. ¿Qué fue? Creo que había 2 factores centrales para mí de atracción para los votantes macristas. Un factor es aspiracional. Un millonario creó una fuerza política que está llena, poblada de hombres de negocios. Ellos pueden tener la clave para el éxito. Esto es una fantasía en el electorado. El otro factor es el punitivo. Hay que castigar al populismo, que vendría a ser una asociación ilícita. Entonces vamos a actuar contra él. A medida que los logros económicos prometidos resultaron en desastres, ya no pueden insistir tanto en los factores aspiracionales, prometiendo la revolución de la alegría, entonces cambian de tema y se centran en lo punitivo. Es decir, y hay una demanda de lo punitivo, sin duda, hay un rechazo de un sector grande de los votantes del macrismo al kirchnerismo, al populismo, visto, retratado o dibujado como una suerte de asociación ilícita que tiene una sociedad de personajes a los cuales se negativizó, partiendo de Cristina, acusada de corrupción, de asesina de un fiscal, de traidora a la patria, a los funcionarios también detenidos, algunos de ellos, acusados de todo, siguiendo con los sindicalistas, Moyano de nuevo allí, continuando con los docentes que tendrían de rehenes a los chicos, con sus huelgas, y siguiendo en adelante con distintos sectores con los que está aliado ese gobierno popular. Incluso la base social está cuestionada por el macrismo. Yo planteaba a comienzos de esta semana, en el programa del lunes, que hay una paradoja enorme en la Argentina, que es que los perdedores del modelo económico, podríamos discutirlos, pero claramente digo, son los asalariados, aquellos que trabajan en el sector informal de la economía, jubilados, pensionados, gente que cobra las asignaciones, aquel que tiene una pyme y que hoy tiene que pelearle a una tasa de interés del 60%. Digo, en general sabemos quiénes son los perdedores, pero además son marcados con el dedo por el gobierno como culpables. Y uno dice, ¿pero culpables de qué? Y fíjate, el pyme porque terminó ganando algo de dinero por un mercado que se supone que no era competitivo. Bueno, lo dijo la gobernadora, ¿no? Las pymes cierran porque no son competitivas. Los docentes porque, bueno, los docentes no les terminan de cerrar las paritarias y la bajada... usan a los chicos de rehenes. Claro, la bajada que existe del gobierno, uno dice, tiene que ver con que trabajan poco, con que la educación es mala y empieza uno a percibir que en general los castigan además. Es decir, no solo son los perdedores, o somos los perdedores del modelo económico, sino que además somos culpables, esto que vos estabas marcando. Bueno, incluso creo que sacerdotes de Opción por los Pobres han contado que en sus barrios ellos registran cierto sentimiento de culpa de los sectores populares por ciertos beneficios o derechos, según como se los mire, que recibieron en la época de los gobiernos kirchneristas. Jorge. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con una fragmentación social de la Argentina. De hecho, creo que en algún momento yo comenté que
digamos, Argentina tiene problemas estructurales que provocan que cuando vos tenés una intervención positiva, no siempre la consecuencia sea positiva. Por ejemplo, cuando se generaron millones de puestos de trabajo, fue, por supuesto, una acción proactiva, una acción muy positiva, y sin embargo tuvo un costado negativo, que es que como Argentina tiene una alta cuota de trabajo en negro, precario, con sueldos promedio la mitad de los sueldos de los trabajadores en blanco, se crearon trabajadores de dos velocidades. Enojados los trabajadores en negro, porque después de ponerse contentos de tener un trabajo, notaron que su trabajo no les alcanzaba para salir de la pobreza, entonces estaban enojados. Y los trabajadores en blanco se enojaron porque tenían que pagar impuestos a las ganancias. Entonces claro, se produjo una fragmentación, donde los trabajadores en blanco muchas veces tomaron el discurso meritocrático de que les cobran impuestos para mantener a esos vagos. Digo, se fragmentó socialmente la Argentina, e involuntariamente porque había un problema estructural no resuelto, y eso tuvo consecuencias no esperadas, negativas, que a lo mejor no se atendieron debidamente en su momento, y me parece que eso derivó en abrir los oídos para escuchar el mensaje meritocrático del macrismo, ¿no? ¿Y cómo va a reaccionar ese votante? Es un sector del segmento que vos estás describiendo, fue votante de Cambiemos. Sin duda. Digo, a pesar de las evidencias de que, por ejemplo, no se cumplió con lo que es el pago de ganancias, sino que hoy paga más gente ganancias que lo que pagaba a fines del 2015. Exacto. O sea, la presión impositiva es muy alta también. Incluso a los sectores, uno puede pensar de extrema derecha, también se están quejando de que paga muchísimos impuestos, digamos. Que el apoyo al gobierno en ese caso también se redujo, digo, y aparte hay sectores, uno entiende, los sectores de menores ingresos, a los que le pega muchísimo la inflación. Digo, ¿el voto ese de Cambiemos te parece que va a cambiar de candidato? Yo creo que sí. Primero porque hay una cosa natural que es la siguiente. Un gobierno no mide lo mismo después de 3 o 4 años de gestión que al principio. Y si esos 3 o 4 años de gestión tienen tantos aspectos negativos, algunos de ellos directamente golpeando el bolsillo popular, los tarifazos, la inflación, etcétera, uno puede deducir que Macri no puede tener, y de hecho las mediciones lo indican, no puede tener el mismo apoyo que tuvo en el 2015 cuando ganó por 2% de diferencia a favor. Evidentemente, a pesar de que los grandes medios lo han blindado, el blindaje no es infalible y se va colando la percepción de los aspectos negativos. Una parte de la gente, todavía escuché hace unos días una señora que me decía, yo pensé que la recuperación iba a ser más rápida. Y uno dice, ¿en qué se basa para hablar de recuperación? ¿Cuál sería la herramienta que usó Macri que habla de una recuperación? Seguramente tiene alguna respuesta que son vaguedades, pero que ella cree, ¿no? Pero hay una cuestión ahí que cruza que tiene que ver más, yo te diría, con lo mesiánico, con lo evangélico, digamos, evangelizar que viene algo que se supone que va a ser mejor y que sirve de pretexto, de justificación para un sufrimiento que es presente, en definitiva. Claro, pero eso solo entra en tanto y en cuanto hay sentimientos de un modelo de sociedad que no coincide, para un sector, no coincide con el modelo de sociedad que propone un modelo distributivo. Es decir, hay una idea en muchos argentinos de una sociedad con jerarquías sociales. Dicho brutalmente, o uno lo escucha en la calle, no puede ser que estos negros estén ganando más que yo, o lo mismo que yo, o tengan un televisor plano, o tengan esto. Como que hay un sentimiento de que hay jerarquías sociales que deben ser respetadas. Y entonces aparece alguien que te dice, vamos a restituir ese modelo de jerarquías sociales, que sería la normalidad, y me parece que esa cosa evangélica recién se consolida, se consuma o se concreta a partir de que alguien te propone eso que vos querés y por lo cual rechazás al modelo distributivo. El enojo con el peronismo es por su carácter distributivo. Después las formas, que sean desagradables o no, es un tema aparte, pero el enojo viene de que no aceptan un modelo distributivo, un modelo que hable de derechos, cuando provee, por ejemplo, la jubilación a gente que no tenía los aportes en regla, o cuando provee herramientas de promoción como la asignación universal por hijo. En ese modelo, ahí estaba, hay una sociedad punitiva que viene a castigar todo ese modelo, y en ese sentido Macri castiga. Cuando vos ves que estrellas de este momento son el juez Bonadío, Elisa Carrió, gran acusadora,
y Patricia Bullrich, que insiste y enfatiza lo punitivo, hasta con chances supuestas de aspirar a vicepresidenta, cuando ves que esas son estrellas del momento, te das cuenta del contenido punitivo que tiene Cambiemos. Hay un sector de la sociedad que cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal. Sí, de alguna manera, ¿cómo decir cómo votó bien o cómo votó mal? Sí, yo sin tomarme atribuciones, digamos, claro. Hay varios autores que marcan este ciclo, ¿no? Que no solo pasa en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Sí, yo creo también. que no es tan así porque, digamos, en 2007 había habido una fuerte recuperación económica y votaron bien. Digo, votaron un gobierno que siguió insistiendo en el modelo distributivo y en las mejoras en la calidad de vida. Jorge, ¿no? pero el kirchnerismo como ciclo político, ¿tenía que hacer algún tipo de recambio? ¿Tenía cuestiones que tenía que saldar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, yo te hablaba de problemas estructurales. Tenía que atender problemas estructurales, por ejemplo, los problemas de el consumo. Muy bien, hay un modelo de potenciar al mercado interno y de ese modo empujar a toda la sociedad, la economía de toda la sociedad. El problema es que en un sistema que tiene problemas estructurales de falta de integración de la industria, cada vez que vos incentivás el consumo y la demanda llega a picos y se baten récords de consumo, inflación. Hay un problema de sangría de divisas. Sí, también. En tanto vos no hiciste un trabajo, quizá no hubo condiciones, no lo sé, pero no se hizo un trabajo de profundizar la integración industrial para apuntar a que cada vez que la economía anda bien no empecemos a estar mal. Por eso lo había propuesto el ingeniero Diamant, ¿no? En algún momento que lo denominaba el péndulo, es decir, cuando la industria empieza a estar bien, como usa muchos insumos, por ejemplo, que son importados, te empieza a demandar tantos dólares, que es el campo el que tiene que ir financiando a la industria. Claro, en algún momento las necesidades de divisas son tal que se colapsa, digamos, colapsa y se corta. Eso ya pasa desde la década del 70, lamentablemente. Yo creo que eso, bueno, ahí el kirchnerismo no hizo un trabajo de fondo, creo que cometió errores como la intervención en el INDEC, eso fue un error que le costó muy caro porque se usó después para desautorizar cualquier afirmación que proviniera del gobierno kirchnerista. Coincido con vos. Hubo errores en la designación de algunos funcionarios que después terminaron siendo enemigos del kirchnerismo, y quizá faltó una amplitud negociadora y sobre todo, ese es un tema que yo me lo planteo y no sé si considerarlo un error o no. La elección del candidato Scioli, sin entrar a juzgar si era buena o mala la elección, digo, el tema es que no tuvo consenso interno. Hubo sectores internos de la alianza kirchnerista que no quisieron esa opción y que no ayudaron a consolidar esa opción. Es decir, que el candidato final del kirchnerismo en 2015 para la continuidad no gozaba del apoyo de todos los sectores internos. Y eso también fue resultado, me parece, de una falta de diálogo. Y bueno, sí, pero aparte vos sabés perfectamente bien que cuando Ernesto Laclau describe el ciclo del populismo en términos académicos, lo que dice es, al líder populista le cuesta mucho generar a alguien que pueda recoger de alguna manera el crédito político que tiene ese líder, ¿no? Porque hay una cuestión libidinal directamente con el líder. Es decir, Cristina generó un vínculo con un sector de la sociedad que no puede venir alguien atrás y decir, bueno, yo soy igual que Cristina, pásenmelo a mí, digamos, no funciona de esa manera. Igual uno podría decir algo parecido de todos los líderes de la Argentina, de todos los que han tenido... Es difícil encontrar alguno que haya formado y preparado una continuidad, un liderazgo de continuidad, ¿no? Como quizás en parte se vio en Brasil entre Lula y Dilma Rousseff, acá no se vio lo mismo. No. De cualquier forma, yo creo que son errores que... se afrontó varios frentes al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, un eventual nuevo ciclo de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina tendría que calcar exactamente la misma plataforma política, las mismas propuestas que se hicieron la década pasada, ¿o tendría que ser un gobierno distinto? No, por empezar ya mismo tendría que construir una narrativa de futuro. Creo que eso también faltó en la campaña. ¿Qué es una narrativa de futuro? Una narrativa de futuro es señalarle a la gente a dónde vamos a ir. Prometer un camino en el que creamos, por supuesto, y dirigirse a él, pero anunciarlo. Decir, vamos para tal lado. Macri tuvo una narrativa de futuro, fantasiosa, engañosa, mentirosa,
pero había una narrativa, vamos a tal lado, vamos a lograr tal cosa. Estaba implícito también en su condición de millonario, que creó una fuerza política y que conducía un grupo de negocios también. Pero digo, el kirchnerismo, yo recuerdo un afiche de Scioli en mis caminatas a la mañana en épocas de la campaña en 2015, que decía tierra, techo y trabajo. Y me parece que a esa altura de cómo estaba la gente y se sentía solucionados una cantidad de cosas, no era una propuesta de futuro tan seductora. Claro. Faltó, me parece, prometer un camino. Se dedicó a tal punto que el debate que siempre vemos entre Scioli y Macri, lleno de las mentiras de Macri, el rol que eligió Scioli era simplemente desmentirlo a Macri. En lugar de decir nosotros vamos por este lado, Scioli se dedica en ese debate, fíjate, a mostrar las mentiras que está diciendo y anunciar lo que después terminaría pasando. Pero eso era suficiente para seducir al electorado, para decirle, bueno, en el próximo periodo, o a lo mejor transmitía que esta gente no tiene mucho proyecto y entonces se dedica a cuestionar al otro. Se quebró, digamos, la representación o la potencial representación que puede tener alguien hoy que está quejándose de la economía o de lo social. Es decir, hoy un empresario, un pyme, alguien que cobra algún tipo de asignación, un jubilado, seguramente en lo que es la oferta política tiene a alguien preferido, pero en líneas generales yo observo, al menos una opinión, hay cierta desconexión con la posibilidad de generar rápidamente algún tipo de alternativa. ¿Cómo ves esa situación y cómo me imaginás este año en términos electorales? Sí, a mí me parece que todavía está faltando una narrativa de futuro a esa oposición. Primero, hay una cosa también que es muy fuerte, y es que todos estos 3 años de desastres económicos autoprovocados por el macrismo, si bien dañaron la imagen de Macri, la desgastaron, no hicieron mella en su liderazgo de la Alianza Cambiemos. Nadie hoy cuestiona, en todo caso hablan de desdoblar elecciones, que también está una cosa que se está ahora desinflando un poco. Pero, digamos, no está cuestionada el liderazgo de Macri, a pesar de semejante aluvión de desastres. Mientras que en la oposición no hay un liderazgo consensuado. Cristina tiene, y está haciendo un trabajo, me parece notable desde hace tiempo, donde ha logrado reagrupar sectores que eran irreconciliables hasta minutos antes. Moyano, Alberto Fernández, Felipe Solá, Movimiento Evita, gobernadores y demás, que se fueron reacercando y que hasta poco antes estaban como que no querían saber nada con el kirchnerismo. Hay un trabajo muy inteligente hecho por Cristina que muestra también que ella tiene que estar muy abierta para poder reacercar a esos sectores contra los que decían que era un poco sectaria o qué sé yo. Pero todavía no consigue que el conjunto de la oposición peronista la reconozca como la líder única, mientras que Macri tiene la ventaja de que su liderazgo no está cuestionado. Eso es una ayuda para él. Esto no lo hace infalible de ningún modo. Insisto, el desgaste de un gobierno y de un gobierno con aluvión de desastres, sin duda está mostrando por qué cayó su imagen, y no puede ser el mismo nivel de apoyo que cuando ganó por el 2% de diferencia. Incluso la elección de 2017 ya mostraba que no conservaba todo con él, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Hemos sido muy amables, te agradezco muchísimo por estar en nuestro programa.